¿Cómo están? Mi nombre es Alexandra Rátiga, psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias para las familias de las personas que se encuentran haciendo un proceso de recuperación en nuestra fundación, ya sea de manera en la modalidad residencial o de manera ambulatoria. Este ciclo de conferencias también va dirigido a todas aquellas personas que buscan ayuda con respecto a un familiar que tiene problemas con alcohol, drogas, juegos, sexo o cualquier conducta que sea de tipo compulsivo y que haya generado caos y descontrol en su vida, enmarcadas en lo que llamamos las adicciones. Este ciclo de conferencias que estamos trabajando obedece al tema de codependencia como tal. Recuerden que el término codependencia es el que se le atribuye a las personas familiares, amigos o personas cercanas a alguien que ha desarrollado una adicción. La semana pasada hablamos acerca de las raíces de la codependencia, cómo provenimos de una familia disfuncional en donde generalmente lo que ocurre es un patrón de negligencia emocional en donde no se provee ese cariño y ese apoyo a las personas más pequeñas, a los hijos que viven al interior de esta familia, y esto genera desconexión emocional, sintiendo que lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted comprende de la realidad no es importante. Se cambian los roles al interior de la familia y muchas veces los hijos resultan siendo los padres, haciendo el rol de padre si hay un miembro de la familia que ha desarrollado una adicción o cualquier conducta que sea un trastorno mental grave, alguna situación que genere una problemática grave al interior de la familia y que genere descontrol, donde los adultos no asumen la responsabilidad del cuidado de estos niños y ellos quedan como a merced o lo que tienen que hacer al interior de esta familia es cambiar sus roles y empezar a ejercer actividades o funciones que no les corresponden. Asimismo, quedan invalidados emocionalmente porque no hay tiempo para atender las necesidades de estos niños que están creciendo al interior de la familia. No hay quien las sustente, o si hay quien debe estar trabajando o resolviéndole los dilemas al otro miembro de la familia que está en conflicto. Otra de las raíces tiene que ver también con la familia de origen, en donde estos padres, la dinámica al interior de esta familia es que los padres hacen una minimización o una negación total de una situación problema. De esta manera, es la típica familia en donde aquí no pasa nada, todo está perfecto, pero en realidad hay una cantidad de situaciones que son bastante desafortunadas y que impiden que el desarrollo emocional se dé como corresponde en cada uno de los miembros. No hay quien se haga cargo de las necesidades no solamente físicas sino emocionales, psicológicas de las personas que crecen al interior de esta familia. Bueno, el tema que hoy nos corresponde, que vamos a trabajar en la secuencia del ciclo de codependencia, tiene que ver es un abrebocas de las características de la codependencia como tal. Pero hoy quiero hablarles acerca de qué hacer o cómo superar la codependencia, cómo empezar a relacionarnos diferente. Es un abrebocas porque en las siguientes conferencias lo que vamos a ir viendo es puntualmente cada una de estas características de codependencia. Y seguramente al poder analizarlas en profundidad podremos ir encontrando patrones de ayuda. Hoy les voy a mencionar las generalidades y seguramente encontrarán ustedes tips, sugerencias y encontrarán información para ir modificando la manera en la que ustedes se relacionan con su familiar que tiene adicción. Recuerden, el dependiente, que es quien tiene problema de adicción, y el codependiente, que son las personas que hacen el rol de familia, amigos o allegados, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer en este caso, cómo superar una codependencia, es lo mismo que hay que hacer en el caso de las adicciones. Tiene que ver con buscar ayuda, tiene que ver con la aceptación, ¿no? Con que debo reconocer que realmente tengo un problema. No es solo mi familiar el que bebe, el que consume drogas, el que juega, el que tiene un problema y él es el que tiene que ir a la fundación o hacerse un tratamiento o tener buena voluntad
o lo que quiera tiene que ser cambios. No, nosotros como familiares también tenemos que reconocer que hemos desarrollado una problemática y tenemos, por supuesto que sí, que hacer muchos cambios al interior de nuestra vida. Como les decía en las anteriores sesiones, hay que ayudarnos a desacomodar. Nosotros hemos sido facilitadores, salvadores, hemos estado ahí y no les hemos permitido asumir la responsabilidad de sus vidas, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es deshacernos de esa creencia que es el otro, el que debe recibir ayuda, y debo reconocer que soy yo, que debo comenzar por mí. En la medida en que yo cambie, el otro cambia. Y si definitivamente no hay nada en el mundo que haga mover al otro, por lo menos yo voy a estar mucho mejor, voy a hacer algo por mí, porque si no son dos personas en adicción, ¿sí? Bueno, lo primero es buscar ayuda, psicoterapia, los grupos de apoyo de Al-Anon, codependientes, bueno, todos los grupos que tengan que ver con la filosofía de AA, enfocados en codependencia, son de bastante utilidad. La psicoterapia como tal, con personal profesional, idóneo, especializado en el tema de codependencia y adicciones, porque muchas veces los profesionales nos hacemos especialistas en algunas problemáticas puntuales, y este tipo de profesional el que hay que buscar, sino que el problema que nos atañe, el problema que nos está generando malestar en este momento tiene que ver con adicción. Busque profesionales en ese tema puntual. Seguramente la ayuda va a ser mucho más efectiva y pues va a generar prontos resultados, ¿no? La psicoterapia, ¿para qué? Para poder entender por qué yo me comporto así. Para poder entender, muchas veces yo realmente no logro comprender por qué yo hago parte del problema si lo que yo he hecho es ayudarle todo el tiempo. Y es precisamente ahí donde nace el problema. Entender por qué nos relacionamos con nuestro familiar de la manera como lo hacemos, porque estamos tratando de sobrecompensarlo en exceso todo el tiempo, de estarle ayudando todo el tiempo, de estar viviendo por él, de estar salvando, rescatándolo. Hace cualquier cosa bien y entonces hacemos una fiesta, es lo último, la mega maravilla, y resulta que pues simplemente eso lo tenemos que hacer todos los mortales. Pero ¿qué pasa cuando medio me dan un poquito de cariño y yo devuelvo 1000? O sea, si lo ponemos en números, si me dan 5 de cariño, yo tengo inmediatamente, lo que hago es devolver en compensación, en sobrecompensación 15, ¿no? Y entonces yo estoy ahí todo el tiempo entregando en exceso. O la otra manera en la que nos relacionamos, que es muy disfuncional, es en la manera en donde nosotros no nos damos nuestro primer lugar, no nos damos la prioridad, en donde nosotros mismos no cubrimos nuestras propias necesidades por estar cubriéndole las necesidades al otro, ¿no? En sí, la psicoterapia debe estar orientada en desarrollar principalmente amor propio. Cuando se desarrolla el amor propio, eso nos permite sanar patrones antiguos, viejos, que vienen seguramente desde nuestra infancia, patrones de relacionamiento, maneras de relacionarnos, maneras de ver al otro y de vernos a nosotros mismos. Cuando empezamos a cambiar la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, empezamos a cambiar la manera en la que vemos al otro. No son los opuestos, porque eso suele suceder. Pensamos que, es que como yo lo cuido mucho, entonces ahora lo voy a abandonar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No son los extremos, es buscar puntos de equilibrio intermedio de relaciones saludables. Porque digamos que al dependiente como tal, al adicto, hay una definición clara, y es no consumo. O sea, realmente tenemos que cortar de raíz con el evento que nos genera problema. En la codependencia es diferente, porque hablamos de las dinámicas humanas, de la relación con el otro, y entonces resulta que si fuese así no podríamos interactuar con nadie más, porque tenemos patrones de conducta, de relacionamiento con el otro, codependientes. Eso quiere decir que no solamente va a ser con nuestro familiar que consume, porque recuerden que esta manera de relacionarnos, de compartir con los otros, se extiende a otras áreas de nuestras vidas.
Entonces, si fuese de esa manera radical, pues tendríamos que quedarnos solos en el universo y pues de esa manera no funciona. ¿Funciona de qué manera? En que tenemos que aprender a relacionarnos diferente y eso empieza no cambiando de amistades. No, es que ahora sí voy a buscar otra clase de amistades. Comienza cambiándome a mí mismo, empezando a transformarme a mí mismo y la base está en desarrollar el amor propio. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo que yo les digo, lo primero, pedir ayuda. Lo primero es como el primer paso que ya trabajamos en el anterior ciclo y es aceptar que tenemos un problema que se nos salió de las manos y que nuestra vida se volvió ingobernable, que nos está controlando la vida y que es más grande que nosotros, y esto nos lleva a rendirnos, a aceptar que finalmente necesitamos ayuda, que no nos la sabemos todas, que no somos ni heroínas ni superhéroes, que somos seres humanos mortales, comunes y corrientes, que necesitamos también la ayuda de otros y aprender a ayudar de maneras diferentes. Hay que superar o romper con la negación, ¿no? No, yo no tengo problema. ¿Cuánto trabajo nos ha llevado a romper con la negación de la enfermedad de nuestro familiar? Yo veo que a veces hasta llevan 3-4 meses en el mismo proceso y todavía no hay aceptación de que su familiar es adicto. Todavía hay la idea de que de pronto es que es una época de su vida en la que ha hecho un mal uso del consumo de alcohol, pero no es verdad, ¿sí? Empezamos a negar, o sea, vemos que la vida del hombre se le volvió totalmente un caos. Ha perdido el trabajo, ha perdido relaciones importantes, ha perdido dinero, ha perdido la dignidad, ha terminado de maneras deplorables, se ha metido en circunstancias terribles, pero nosotros todavía no queremos aceptar, ¿sí? Y negamos, no, eso de pronto no es tan grave, son los demás, son los que están allá con el costal en el hombro los que realmente tienen un problema, y cuando en realidad ese es uno de los finales de la adicción, pero no quiere decir que es cuando empiezan a haber problemas, o es solamente cuando ya se desarrolló una adicción que terminamos con el costal. La enfermedad de la adicción se había dado desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, eso mismo pasa con la codependencia. Hay que romper con la negación, hay que aceptar que nosotros como familia también interactuamos o nos relacionamos y colaboramos para que se mantenga la enfermedad sin darnos cuenta, pensando que hemos estado haciendo lo correcto. Nunca lo hemos hecho de mala fe, o la mayoría de los casos nunca es de mala fe, es de buena fe, porque uno como familiar siempre quiere ayudar pues a la persona que más quiere, ¿no? Bueno, entonces enfrentar con honestidad, con humildad, rompiendo la negación y aceptando que finalmente nosotros también tenemos la necesidad del cambio, tenemos un problema. Muchas veces en esa negación, para poder romper con esa negación tenemos que ir en profundidad, porque ha sido muchos años comportándonos de la misma manera y nos ha funcionado desde nuestras raíces. Recuerden que la codependencia tiene que ver con que nosotros empezamos a asumir roles que no nos correspondían, en donde empezamos a ser visibles para una familia a partir de ayudar y dar a otros, ¿sí? Empezamos a entender que si no estábamos para los otros, para resolver los problemas a los otros, quizás no existíamos en este universo, no éramos lo suficientemente valiosos, no éramos importantes o significativos para alguien. Empezamos a encontrar sentido de vida a través de ayudar y cuidar a otros, pero de manera excesiva, ¿no? Perdiendo nuestra propia vida, desconectándonos de nuestras emociones. Digamos que hay que ir profundizando, porque esta manera de relacionarnos está muy bien justificada, como les decía, viene desde nuestra infancia, está racionalmente, es que es nuestro deber. ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo va a ser eso? Racionalmente hay muchas explicaciones para mantenernos en el mismo comportamiento, pero si yo no necesito a él, como él me mantiene, yo tengo que aceptar todo lo que él quiera hacer, ¿no? Y a veces no solamente desde la razón, no solamente desde las justificaciones, sino además a veces usamos la parte espiritual para mantener esa negación. ¿Por qué? Porque mantenemos, de acuerdo a nuestras creencias, asumimos que a partir tal vez desde la religión que tengamos,
tenemos que desarrollar unos roles, unas posturas frente a la vida que son equivocadas, porque si bien es cierto, hay diferentes clases de religiones, pero casi todas llevan a lo mismo, el punto básico es el amor, y el amor nunca puede ser que yo te ayudo a ti, así me hunda yo, ¿no? Entonces, creo que hemos visto justificaciones a través de la espiritualidad mal dadas. Y entonces el programa, recuerden que los 12 pasos está fundamentado en la parte espiritual, el poder superior, nos ayuda a empezar a tener nuevas comprensiones acerca de cómo ayudar y cómo conectarnos con ese poder superior sin que nos justifique o nos mantenga la manera inadecuada de relacionarnos con los demás, ¿no? Porque si Dios nos dice debes amar al otro como a tu semejante como a ti mismo, recuerden eso. Entonces, no, lo tenemos que amar por sobre todas las cosas, así esté que me mate. No, eso hay que ponerle límites, eso no fue lo que nos dijeron es amar al otro como a ti mismo. Tú vas a permitir que te maltraten, que abusen de ti, o tú vas a hacerlo con los demás. No, por supuesto que no, porque si no ya no sería amor. Ahí hay que cambiar la manera, ¿no? Bueno, ¿para qué nos ha servido la negación? Pues la negación nos ha servido para alejarnos de sentimientos muy desagradables, como son el dolor, la vergüenza, la culpa, el resentimiento, el miedo al rechazo. Y entonces por eso nos mantenemos en tanta negación, negamos, porque es que la codependencia nos hace sentir que si nos rechazan, si nos abandonan, pues nos vamos a quedar sin nada, nos vamos a quedar en el aire, se nos va a acabar la vida, porque eso es lo que hemos aprendido desde pequeños. Y entonces la negación se sostiene sobre esas creencias, sobre esos sentimientos, porque han sido validados a través de nuestra vida, ¿no? Y muchas veces nos abandonó el papá, nos abandonó la mamá, nos abandonó la pareja, nos quedan los hijos y entonces me toca aguantarme al hijo, así me haga las locuras, así sea totalmente disfuncional, totalmente desadaptada a una convivencia tóxica, pero me toca aguantármelo porque no tolero un abandono más, ¿no? Y eso me hace, para ayudarme, son los mecanismos de defensa. Y entonces para ayudar a mantenerme en una vida no tan desagradable, pues yo genero mecanismos de negación en donde no puedo ver lo que para todos los demás es visible. Todos, seguramente ustedes, muchos de ustedes, otras personas que han estado a su alrededor le han dicho, pero usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué se mantiene ahí? ¿Por qué no le haga esto? Deje de hacer aquello, sáquelo. Bueno, y no pensamos que nos están dando los consejos más terribles, que son inhumanos, que son, bueno, lo peor del mundo, y los rechazamos, pero en realidad nos están brindando una ayuda para el cambio, que nosotros no la podemos ver porque tenemos esa negación total de la situación, no queremos ver la realidad como tal es, ¿no? Yo pienso que parte de la ayuda para cambiar, cómo superar la codependencia, es no solamente buscar la ayuda psicoterapéutica, sino además de eso, buscar personas que estén en la misma búsqueda, que hayan vivido situaciones similares como lo ofrecen las personas que participan de los grupos de apoyo en codependientes o en Al-Anon, ¿no? Bueno, voy a revisar mis apuntes para que no se me pase ninguno. Lo primero es buscar la ayuda de un profesional, la ayuda en los grupos de apoyo. Lo segundo, como ya les he venido diciendo, es la afrontación de los problemas no resueltos en la vida, seguramente a lo largo de la vida, en la infancia. Entonces es permitirme explorar cómo ha sido mi vida, realmente permitirme ver cómo fue mi infancia, qué pasó, cómo fue, cómo era mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos o con las personas que hayan sido mis cuidadores. A permitírmela ver tal cual, porque lo que uno suele ver en las consultas es que las familias han vivido en familias totalmente disfuncionales, tóxicas, provienen de hogares muy, muy enfermos, ¿sí? O sea, con mucho daño, pero lo reportan como si no fuera así, como si hubiera sido todo normal. Y entonces uno dice, pero se normalizó la infidelidad, se normalizó la violencia, se normalizó el abandono, se normalizó el tener que
soportar una cantidad de cosas que son inaceptables, y entonces por eso es permitirnos ver esa infancia, no para ya juzgar a los demás, no para entrar en crisis existencial, sino para poder comprender desde dónde vienen nuestros patrones inadecuados, nuestros aprendizajes disfuncionales y por qué nos comportamos ahora así, ¿no? Es la idea de ese trabajo de conexión con nuestra vida, con nuestra infancia, con nuestra familia de origen, es precisamente identificar cuáles eran realmente nuestros sentimientos, nuestras emociones en la infancia, cuando éramos niños. ¿Qué pasaba? Porque muchas veces cuando hay un papá alcohólico, seguramente los hijos desarrollan mucha vergüenza, porque pasan vergüenza realmente, pero eso se disfraza con soberbia, ¿no? Y entonces es aquellas personas que uno ve que finalmente no se les puede decir nada, que todo está perfecto, que son los más, que no hay nadie que les pueda dar, como ellos no hay. Pero realmente lo que hay detrás de todo eso es mucha vergüenza por todo lo que han tenido que vivir en su familia, ¿no? Aquel que quiere ser autosuficiente, el que no quiere permitirse sentir vulnerable o mostrarse vulnerable, seguramente porque ha visto que han maltratado mucho a su mamá cuando usted era niño, y cuando crece precisamente no tiene dificultad para relacionarse con los hombres porque no quiere repetir esas conductas, y sin darse cuenta se convierte en lo mismo, en abusador, en una persona muy, muy fuerte, muy huraña también, tal vez agresiva. Eso digamos que lo más importante de ahí es poder reconocer los sentimientos reales de ese niño que tenemos todos al interior de nuestra historia, reconocer cómo ha sido nuestra historia, tal cual como es, sin vergüenza. Y romper con lealtades familiares. Seguramente habrá muchos casos en los que haya que romper con secretos, con lealtades, con cosas que no estuvieron para nada bien. El tercer punto tiene que ver con reaprender a ayudar. Este paso es supremamente necesario para la recuperación de la codependencia, porque no significa que usted vaya a tener que abandonar, desligarse, separarse, dejar a su familiar abruptamente, bruscamente, porque ahora ya no puede ser codependiente. No, es reaprender a ayudar, es decir, tener otros conocimientos, integrar a su vida otras estrategias, otras formas para ayudar al otro que realmente sean efectivas, no salvándolo, no rescatándolo, no asumiendo la responsabilidad del otro, sino permitiendo precisamente que asuma esa responsabilidad, pero sin que sobrepase los límites, ¿no? Es importante realmente separarse de lo que uno está obsesionado, así como el adicto, el dependiente está obsesionado por el alcohol, las drogas, el juego, las mujeres, lo que sea. Es una obsesión. Para nosotros se nos convierte en una obsesión ayudar al otro, ¿no? Es renunciar precisamente a ese excesivo sobreinvolucramiento con el otro, a estar yo sin mí no puede vivir, ¿no? Hay que trabajar centrarnos un poco más en nosotros para que nos quede tiempo de atendernos, y para que también le demos tiempo al otro de hacerse cargo de su vida. No es una separación, no es una retirada violenta, es una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de aprender a ayudar al otro, ¿no? ¿De qué manera yo le puedo ayudar? Tal vez en ese momento tenemos que aprender que no podemos hacer la llamada al jefe de nuestro esposo para que no lo eche y poner una mentira para que no lo eche, sino permitir que lo que tenga que pasar pase. Si lo tienen que echar, si lo tienen que amonestar, si lo que tenga que suceder, ay no, pero ¿de qué vamos a vivir? Bueno, esos serán los fondos que nuestro familiar tenga que tocar, y que nosotros como codependientes también, ¿no? Recuerden que tenemos que estar digamos que nuestro foco está en cambiar esos comportamientos de controladores, persecutorios, esa necesidad de querer cambiar al otro tal cual como yo quiero que sea, no aceptándolo como es, o de estar agradando todo el tiempo a los demás. Digamos que ya
Los dos últimos como ítems de estas tips para cambio tienen que ver con establecer límites y con mejorar el cuidado de nosotros mismos. Establecer límites, sí, siempre nosotros somos reiterativos cuando les decimos establecer límites funcionales, hasta dónde permito que el otro entre a mi vida y hasta dónde yo me permito entrar a la vida del otro. Al establecer límites, es decir, hasta dónde va mi ayuda, hasta dónde te puedo colaborar, cómo te voy a colaborar y de qué manera te voy a colaborar, eso le ayuda al otro a desarrollar algo que se llama autosuficiencia. Es decir, que sea capaz de hacerse cargo de sí mismo, de hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Eso facilita el desarrollo de la autosuficiencia. Pero si yo soy la que tengo que estar pendiente, mire que se va a recaer, mire que le va a pasar esto, mire, pues no le voy a permitir, ¿no? Y además de eso, cuando yo pongo un límite, es decir, hasta aquí puedes ir tú conmigo y yo contigo, o sea, nos podemos querer, adorar, amar, todo, pero ni yo te voy a rescatar, ni te voy a estar controlando, y tú tampoco me vas a estar aquí retacando por dinero, llorándome para que te saque de los problemas en los que te metes. Cuando logramos establecer límites, nos queda más tiempo para invertir en nosotros mismos que en los demás, y eso es muy importante. Ya el quinto, como les decía, es mejorar el cuidado hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás. ¿Cómo así? Que el cuidado hacia nosotros mismos, claro que sí, tiene que ver con que de ahora en adelante tenemos que ser más conscientes de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de la manera en la que actuamos, más conscientes de nosotros que de los otros. Porque por lo general nosotros sabemos el otro que está sentado, sintiendo, que está pensando, que quiere, para dónde va, cómo está, y nosotros ni idea. Recuerden que nos hemos desconectado emocionalmente. Recuerden que aprendimos a solucionar los problemas de la vida a partir de la desconexión de nuestras propias emociones, y eso es lo que hay que hacer, reenchuflarnos, ¿no? Ponernos a cargar de nuevo y poder identificar cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo actúo, cuáles son mis temores, qué es lo que pasa, para poder cambiar y para poder tener una vida más consciente, ¿no? Más en el aquí y en el ahora. Cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y también aprender a distinguir entre las necesidades y los deseos, que son diferentes. Además de eso, cuando logramos aprender a conectarnos con nosotros mismos, el siguiente paso es aprender a comunicarle a nosotros eso que nosotros sentimos y pensamos, hacerlo visible en las relaciones, porque muchas veces aparentemente sí los queremos mucho, estamos muy contentos, muy bien, pero en realidad no es así, ¿no? A veces estamos frustrados, pero esa frustración no se manifiesta como frustración, sino se manifiesta como ira, como depresión, bueno, de muchas otras maneras. ¿Y por qué a los demás? Si nos están diciendo que nos tenemos que concentrar en nosotros. Mejorar el cuidado hacia los demás implica que tú reconozcas que la manera en la que lo estás ayudando realmente no lo ayuda, ¿no? Y entonces tiene que ver que cuando tú aprendes a ayudar al otro o a mejorar, ¿no? a mejorar el cuidado del otro, debes ser consciente que hay un patrón en ti que que gira en torno a que aprendimos que ser necesitados nos hace, o sea, que las personas necesiten de nosotros, nos hace sentir valiosos, nos hace sentir valientes, nos hace sentir que existimos con un propósito, pero realmente no es lo único para lo que existimos, y más si nos descuidamos a nosotros mismos. Habrá que replantearse y reorganizar eso, ¿no? Tiene que ver, digamos que el exceso de cuidar al otro, de ayudar al otro, discúlpeme, tiene que ver con el cuidado o con la necesidad de ser necesitado, ¿sí? Necesitamos ser necesitados porque tenemos un miedo terrible al abandono. Además que, recuerden, nuestra valía, nuestro valor como personas está fundamentado en cómo le solucionas, cómo estás para el otro, y eso debe cambiar porque no puedes vivir siempre en función del otro, ¿no? No quiere decir que nos volvamos egoístas, significa que empezamos a relacionarnos de una manera mucho más saludable para todos,
para nosotros porque identificamos lo que realmente nos está pasando, lo que sentimos, lo que queremos, para el otro porque le permitimos asumir la responsabilidad de su vida, no lo minimizamos porque cuando sobreprotegemos le estamos mandando el mensaje al otro de que es un incapaz y eso también genera muchísimo daño. Entonces es movilizar eso, ¿no? Movilizar nuestra necesidad de ser necesitados, ¿no? Es ser consciente, esto de aprender a cuidar de uno mismo y de cuidar de los demás, es ser consciente que ambas partes, tanto el dependiente como el codependiente, necesitamos resolver nuestros propios problemas de base, ¿sí? Y creo que los problemas en ambos casos llevan a lo mismo, y es haber perdido la libertad. El dependiente, el adicto, perdió la libertad porque finalmente son las drogas, el alcohol, el juego, el sexo, el internet, lo que gobierna, lo que domina en su vida, y es el alcohol, digamos, si hablamos de una persona alcohólica, es el alcohol el que pone el punto y va marcando el paso de la vida de la persona, y no es la misma persona. La persona perdió la libertad de elegir. Es la enfermedad la que elige, el alcoholismo, las drogas son las que eligen cómo, cuándo y a qué horas, qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Y asimismo, el codependiente ha perdido la libertad para hacerse cargo de sí mismo, la libertad para elegir si ayuda o no de manera excesiva a su familiar. ¿Por qué ha perdido la libertad? Porque usted sabe que si usted no ayuda de forma excesiva, si es bien controlador, si no es salvador, pues lo van a abandonar, ya no lo van a necesitar, y entonces con ese temor usted se va a mover. Si usted no le salva la vida, su chinito se le va a perder, y resulta que así usted lo tenga bajo sus naguas, si el chinito se quiere perder, se va a perder. Y si no, ¿cuántos casos vemos de personas, hombres y mujeres de 50 años que están totalmente su vida se ha vuelto un caos y están viviendo en su casa, no viven en la calle o no han tocado más fondos aún, porque aún en su casa les ayudan a mantener el problema, pero ahí sí, ni viven ni dejan vivir, ¿no? Y no son felices tampoco, ninguno, ni miembro de la familia es feliz en una situación como estas. Entonces yo pienso que hay que permitir que la enfermedad madure y tome su rumbo, o se arregla o se termina de dañar y finalmente pide la ayuda. Porque recuerden, para mí es muy importante que ustedes tengan claro que si ustedes generan todos esos patrones de no permitirle asumir la responsabilidad de las consecuencias, pues su familiar nunca va a querer la ayuda, jamás, porque finalmente tiene techo, tiene comida, tiene plata, vive mal, pero vive, ¿no? Y en el momento en que se incomoda, en que ya no tiene las comodidades, las facilidades que usted le estaba dando antes, pues seguramente va a decir, oh por Dios, ya si quiero consumir va a ser con el patrocinio de este pechito, ¿qué voy a tener que hacer? ¿No? Y seguramente eso lo va a llevar a pedir ayuda. Creo que eso es muy importante, reconocer que tanto las familias como el adicto o el dependiente hemos perdido la libertad que es de elegir, la libertad de poder tener realmente un control y un dominio propio sobre nuestras vidas, porque nuestra vida está dominada por lo que haga o deje de hacer nuestro familiar dependiente, y el adicto pues de lo que el alcohol o las drogas o lo que sea compulsivo en él quiera mandar, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tenerlo claro. Esos son como los cambios en general que debemos hacer como codependientes. De esta manera evolucionamos, nos empezamos a relacionar diferente. En las siguientes charlas enfocaremos cada una de estas características codependientes a profundidad, seguramente pudiendo ver cómo hacer un cambio efectivo. Y bueno, recuerden que esto siempre debe ser acompañado de un profesional, de un grupo de apoyo que nos dé orientación y ayuda, porque bueno, hace parte de reconocer que es una enfermedad con la que no pudimos
solamente con nuestros recursos personales. Solo nosotros podemos, pero no solos, ¿no? Entonces, ténganlo bien presente y bueno, nos vemos la otra semana en este ciclo de conferencias de codependencia, ya puntualmente con cada una de las características codependientes y la manera en cómo podemos ir cambiándolas para mejorar. Que tengan una linda tarde. Adiós.